voy a pedir si por favor esta tarde se ponen de pie juntamente conmigo, si les es posible. Vamos a continuar nuestro estudio en la epístola a los Efesios. Si abren sus Biblias al capítulo 4 de Efesios. Una vez más, estamos como en una sección un poquito interesante. Estamos leyendo del versículo 4 al 6, pero estamos dividiendo cada domingo en un versículo. El día de hoy será el 5, pero vamos a leer del 4 al 6. Después entramos en contexto y después entramos en explicar lo que será el enfoque el día de hoy. ¿Tienen ya, hermanos, Efesios 4? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, venimos delante de ti, Señor, agradecidos, Padre, por el privilegio de estar aquí reunidos para adorarte, para glorificarte, Señor. Es un privilegio grandísimo, Señor, el poder rendirte culto, Señor, alabar tu santo nombre. Tú eres el único Dios verdadero, Dios que nos ha salvado por medio de tu Hijo Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, Señor, y por ello te adoramos, te glorificamos. Para igual, Padre, te damos las gracias que nos podemos reunir para estudiar tu palabra, Señor. Es nuestro anhelo, Señor, que por medio de tu palabra, por medio de la ayuda de tu santa presencia, tu Santo Espíritu, Señor, seamos transformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Pedimos, Padre Santo, que nos vayas transformando, Señor, que obres tu santísima voluntad en cada uno de nosotros, que en nuestras mentes, nuestros corazones, obres y sea evidente tu obra en nosotros, Padre. Te pido, Señor, cualquier carga, cualquier situación, Señor, que distrae, cualquier cosa, Señor, que busca el quitarnos la atención, Señor, de lo que hemos venido a hacer, Padre, que podamos estar contigo, Señor, entregarlo a ti, entregar toda ansiedad, toda carga, todo miedo, todo temor, para poder gozarnos, Señor, en lo que es tu palabra, Señor, que es eterna, que es alimento a nuestras almas, Padre. Que de este lugar, Padre, podamos salir transformados, podamos salir, Señor, con un ánimo renovado, Señor, en tus fuerzas, Señor, entendiendo de que nada podemos hacer apartados de ti. En lo personal, Señor, te pido que me ayudes, como lo hacemos cada domingo, Padre, que pueda hablar de una manera clara, de una manera entendible, Señor, y cualquier cosa que hagamos sea para tu honra y tu gloria nada más, Señor. Es nuestro anhelo, no solo los domingos, sino a diario, Padre, que tú recibas toda honra y toda gloria, Señor, por medio de todo lo que hacemos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, nos encontramos en una porción que nos habla de verdades bastante cruciales, bastante importantes. Incluso argumentaría yo cosas que son importantes para el contexto en el que vivimos el día de hoy. Esta semana tuve una junta y se me hizo una pregunta por algo que había mencionado, algo que es típico en mucha iglesia, y es la idea de que la gente va y viene. Una de las cosas que típicamente en verdad es alarmante para nosotros, ¿no? El escuchar que la gente viene a la iglesia y después se van a otras iglesias, pasan todo ese tipo de cosas. Sigue siendo alarmante a pesar de que es bastante común, dándonos a entender que tal vez no es como deberían ser las cosas. Lo que hemos considerado es de que la iglesia es una. Ese es el concepto el cual todos tenemos que tener presentes, a pesar de que hay diferentes denominaciones, a pesar de que hay diferentes iglesias locales, que incluso no solo son diversas aquí en la mesa, sino en todo el condado de San Diego, en todo California, en todo Estados Unidos y el resto del mundo. Sin embargo, la Biblia nos presenta la verdad universal, la verdad fundamental, la verdad inquebrantable de que la iglesia de Cristo es solo una. Podemos tener diferencias en varias cosas, pero su iglesia es una. Él ha comprado una iglesia, es un pueblo. Esta es la iglesia universal.
Los que hemos complicado todo esto somos nosotros, por cuestiones, como hemos hablado, de nuestro pecado, por cuestiones de malas decisiones, incluso muchas veces, lamentablemente, solo por cuestiones de preferencias. Dividimos el cuerpo local del cuerpo al cual hemos sido llamados a servir. Pero una de las cosas que debe siempre estar al frente de nuestra mente cuando consideramos todo el caos que es verdaderamente y tristemente la iglesia, es de que la iglesia es una. Nuestros hermanos que están aquí abajo, a unas cuadras, que han puesto su fe en Cristo Jesús, son nuestros hermanos, son nuestra familia. Servimos al mismo Dios, al mismo Señor, por medio del mismo Espíritu. El cuerpo de Cristo, su iglesia, es santa y es una, siendo Cristo nuestro Señor la cabeza. Igual consideramos de que todos compartimos del mismo Espíritu, ¿verdad? Todo eso es lo que estudiamos la semana pasada. La obra del Espíritu, les recuerdo, es la misma en todos. En lo que es esta unión a la iglesia, no existe un creyente el cual el Espíritu obró de manera diferente a salvación que cualquier otra persona. Ha obrado en todos, por todos de la misma manera. Incluso veíamos el jueves, al estudiar las cosas de el Antiguo Testamento, que la obra del Espíritu en la salvación es la misma desde el inicio. Muchas veces hacemos diferencia, pero no existe. La obra del Espíritu es la misma en toda su iglesia, en todos aquellos que han puesto su fe en Dios, en Cristo Jesús. El Espíritu me convenció del pecado igual que a ustedes. Es el Espíritu el que nos da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es el Espíritu el que regenera y renueva a salvación. La misma obra en todos. Igual también consideramos de que todos somos salvados a una misma esperanza. Esta esperanza es la expectativa del retorno de Cristo para estar con Él por siempre. Todos debemos compartir esto si somos de un mismo cuerpo. El día de hoy veremos otras 3 cosas que se agregan a esta lista. Les recuerdo que el apóstol Pablo tiene por enfoque 7 cosas. Las primeras 3 están enfocadas en la obra del Espíritu Santo. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es en las siguientes 3, lo que es nuestro Señor Jesús. La última es enfocada en nuestro Dios Padre, que vendría siendo el versículo 6. Pero el día de hoy estudiaremos el versículo 5. Les leo una vez más la cita del día de hoy para considerar los siguientes 3 elementos de nuestra unión, lo que nos une, lo que todos compartimos. Efesios 4, versículos 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El versículo 5, que será de enfoque: un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Una vez más, un solo cuerpo, un solo espíritu, llamados a una misma esperanza. Y ahora vemos, primero que nada, un solo Señor. Y hermanos, antes de que nos confundamos, antes de que pensemos cualquier otra cosa, aunque mi esperanza es de que no es de esta manera, es Cristo. El único Señor es Cristo, no puedo ser más claro. Cristo es Señor para judío y gentil, no hay absolutamente ningún otro Señor. Les leo citas bíblicas para que entendamos bíblicamente este concepto. Creo que es algo que ya tal vez debemos entender, pero por si las dudas, hermanos, notemos el lenguaje bíblico. Cuando Pedro predica en el templo, cuando ha sido derramado el Espíritu Santo, salen a predicar. Noten lo que Pedro dice. Dice: hermanos, del patriarca, en Hechos 2, 29 al 36, disculpen, Hechos 2, 29 al 36, dice: hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué, hermanos? Señor y Cristo. Cristo es Señor, amén. En Apocalipsis 19, del 11 al 16, les leo lo siguiente. Y vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de señores. Hermanos, indicándonos que en Cristo es Señor sobre todos. Hechos 10:36, el mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es ¿qué? Señor de algunos. Él es Señor de todos. En Romanos 14:9, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. En otras palabras, todos. Juan 13:13, vosotros me llamáis Maestro y Señor. ¿Y qué nos responde Cristo? Y tenéis razón. ¿Por qué dice? Porque lo soy. Cristo es Señor, hermanos. De Él lo es todo. En Romanos 11:36, considerando el señorío de Cristo, considerando que Él es Señor sobre todo y de todos, Pablo dice a la iglesia en Roma, porque de Él, hablando de Cristo, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Todo es de Cristo el Señor. Todo es por aquel que es Señor, nuestro Señor Jesucristo, es por Él. Para Él son todas las cosas. Hablándonos del señorío de nuestro Señor Jesucristo. El señorío de Cristo, incluso del señorío de Cristo, el reconocer que Él es Señor, depende la salvación. Romanos 10, 8 al 13, noten cómo Pablo dice una vez más a la iglesia en Roma, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, hablando del Evangelio. Noten que si confiesas con tu boca a Jesús, ¿por qué? Por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, o sea, el Evangelio, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues Él mismo Señor es ¿qué? Señor de algunos, es de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Nos es absolutamente claro que Cristo es Señor, no hay ningún otro. Tal vez podemos usar el título de Señor, podemos ver ciertas personas usar el título, tomar el título de Señor, pero aquí hablamos del Señor que es sobre todo Señor, del Señor de señores, que Cristo es Señor de todos. Es una posición que solo Cristo mantiene, que le pertenece a Él. Un solo Señor, una fe. Vemos la frase ahí, que todos compartimos una fe. Se ha debatido bastante esta frase. Primordialmente hay dos argumentos. Unos dicen que aquí está hablando acerca
de la misma doctrina, que vendría siendo el contenido de esta fe. Y otros argumentarían que es la fe, la misma, lo que creemos, el ejercer esta fe, lo que poseemos, el tener la única fe. Entonces uno es el contenido de esa fe y otro es simplemente la fe. Son los dos argumentos, pero creo que verdaderamente son las dos cosas. Los que poseen la fe, los que han ejercido fe, los que han creído, es la misma en todos los que estamos en Cristo. No puede haber variación, ¿estamos de acuerdo? Hablando de la fe en creer en Cristo. Es importante, hermanos, reconocer que lo que nos une es nuestra fe en Cristo, de que los que estamos en la iglesia, que pertenecemos a Cristo, que pertenecemos a la iglesia universal, son solo aquellos que han creído en su nombre, que han creído en su señorío, que han creído en su obra, que le han creído a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestro Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El creer en Cristo como Señor y Salvador. El famoso doctor, predicador, pastor, teólogo Martin Lloyd Jones dice lo siguiente acerca de esta frase. Dice esta frase que se refiere a la esencia misma del Evangelio, aquello que los apóstoles fueron llamados específicamente a predicar en su obra de evangelización. De hecho, es el gran mensaje del Evangelio acerca de la salvación o justificación solo por la fe. Sugiero, dice él, que la única exposición posible y satisfactoria de este término, una fe, es decir, que el apóstol se refiere a la fe justificadora y que esta no es solo una fe, sino también la única fe. Igual, hermanos, argumentaría que es necesario creer lo mismo. Una fe más se enfoca en el sistema de creencias, nuestra fe, lo que llamaríamos la fe cristiana, del cual el Evangelio es primordialmente el enfoque, como menciona el doctor Martin Lloyd Jones. Este Evangelio debe ser el mismo en todos, no puede haber otro. Ningún aspecto del Evangelio puede ser cambiado y pensar o considerar que es parte del glorioso Evangelio. El apóstol mismo ha dado el aviso que si llega otro evangelio, aunque sea por un ángel, no es válido, incluso que sea anatema, maldito sea el que presenta otro evangelio. Lo que nos une es este sistema de creencias, el creer el evangelio. Igual podemos ver en las escrituras, cuando habla de fe, de la fe, habla como el sistema de creencias ortodoxas de la Biblia. Y menciono ortodoxas, hermanos, y es importante porque en todo el transcurso de la historia del cristianismo han habido intentos de cambiar elementos elementales, fundamentales, importantes de lo que es la fe cristiana. En Judas 3 vemos un ejemplo de cómo se usa la frase, la palabra fe en ese sentido, en un sistema de creencias. Se los leo. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirnos acerca de nuestra común salvación. Entonces, no tener lenguaje implementado. He sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Y qué es el contexto? ¿Qué es el llamado? A todo lo correcto, a todo lo bíblico, a lo ortodoxo, lo que la Biblia nos ha presentado en toda la historia, iniciando con los santos apóstoles. Hermanos, la idea es de que hay doctrinas que el creyente debe creer para considerarse en unión con Cristo y su iglesia. Les daré unos ejemplos de todo aquello que se considera elemental, fundamental, aquello de cual no podemos negociar las verdades. Primero que nada, argumentaríamos que es necesario creer en la suficiencia y veracidad de las Escrituras, que la Biblia es la palabra literal de Dios, inerrante e infalible. Argumentaríamos que el cristiano debe creer que Dios es el creador de todas las cosas
Y hermanos, aclaro que la razón por la que creemos estas cosas son porque son verdades, verdades bíblicas, verdades que la Biblia misma nos indica. Es importante que el cristiano crea en la Trinidad, que Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, Dios en tres personas. El cristiano debe tener un buen entendimiento y aferrar a las verdades que encontramos en la cristología, el estudio de Cristo, la naturaleza de Cristo, su unión hipostática, que Él es completamente Dios y completamente hombre, al encarnarse completamente hombre. El cristiano debe tener un buen entendimiento y aferrar la verdad de que la Biblia nos indica acerca del pecado del hombre, de que somos pecadores, de que algo está muy mal en nosotros. El cristiano debe aferrar, sostener, creer, incluso defender la completa justificación que ocurre solo en Cristo Jesús, que es solo por la fe y que es solo por la gracia de Dios. Entender que en nadie más hay justificación. El cristiano debe aferrar, defender, confiar toda verdad en el Evangelio. Que Cristo nació de una virgen, libre de todo pecado, que vivió una vida perfecta, también igual, sin pecado. Debemos creer en su muerte sustitutoria, que muere en nuestro lugar. Debemos creer en su resurrección victoriosa. Debemos creer que Él ascendió a gloria, pues es lo que estudiamos el día de hoy, que Él es Señor sobre todos. Debemos creer en la certeza de su segunda venida, de que estamos a la expectativa de su regreso, de que Cristo regresará. Hermanos, esos son solo unos ejemplos, pero empezamos a entender que cualquier verdad que se conecte al Evangelio y la salvación es esencial para la unión divina con Cristo Jesús. El cambiar cualquiera de ellas, el cambiar cualquier aspecto de la obra de Cristo, el decir, no, es que Él no murió, solo durmió, nos pone afuera del ortodoxo, nos pone fuera de la comunión en la fe. El decir que Él no se encarnó, nos pone fuera del ortodoxo, nos pone fuera de la fe cristiana. ¿Me están entendiendo, hermanos? Estas cosas son esenciales, estas cosas son la cual todos debemos entender, creer y considerar. No podemos negar la naturaleza de Dios y pensar que estamos en unión con Él. No podemos negar ningún aspecto de la obra de Cristo, del Evangelio glorioso, y concluir que estamos en Él. A esto es lo que nos referimos cuando hablamos de lo esencial. Ahora, como ya he mencionado, hay cuestiones doctrinales que no se consideran esenciales, cosas secundarias y terciarias, incluso cosas no esenciales, cosas que ni tienen nada que ver, en lo cuales hay libertad, pero son de mínimo enfoque. Y hermanos, tocaremos esto un poco más el jueves que nos reunamos para estudiar esta diferencia en doctrinas, considerar ciertas cosas, porque muchas veces el problema que ocurre es de que todo lo secundario, todo lo que toma el tercer lugar en estas cosas, lo ponemos al frente y por eso nos dividimos, y por eso dejamos iglesias, y por eso vamos de iglesia en iglesia, creyendo que porque no están de acuerdo conmigo en todo, tengo que encontrar otro lugar donde estén de acuerdo conmigo en todo y ahí estaría a gusto, y nunca lo vas a encontrar. Si Dios permite, hablaremos de esto, no este jueves, sino el próximo, con el favor de Dios, para que vengan, hermanos. Les leo, al estudiar yo todo esto, salió un artículo, se me hizo un poquito interesante. Gavin Ortlund es un pastor en Nashville, contemporáneo nuestro, pero él provee un buen ejemplo acerca de cómo ocurren estas situaciones. Les leo lo siguiente. Dice, los últimos 10 años han sido solitarios para mí denominacionalmente. Crecí en la PCA, que viene siendo la Iglesia Presbiteriana de América. Y estoy muy en deuda con esa maravillosa denominación por la experiencia formativa que tuve en ella. Pero terminé a favor del credo bautismo, después de un estudio intensivo sobre ese tema, y por lo tanto me convertí en alguien que ya no podía ser ordenado en la PCA.
Posteriormente descubrí que tampoco encajaba idealmente en algunos círculos bautistas, porque, aunque bien afirmo el credo bautismo, no creo que debamos exigirlo para ser miembro de la iglesia o para la cena del Señor. Por lo tanto, también me volví inaceptable en muchos círculos bautistas. Entonces, es un muy buen ejemplo de lo que ocurre en un cambio de postura. Incluso cuestiones de escatología han sido las que más dividen a la iglesia y no debería de. Creemos que todos deben creer lo mismo acerca de las cosas del fin. Sin embargo, es lo más confuso que existe en la Biblia. Y hay hermanos fieles, hermanos de los cuales aman al Señor, buscan vivir piadosamente, creen en el Evangelio, creen en el señorío de Cristo, creen todo lo esencial. Sin embargo, las Escrituras no les son lo suficientemente claras y tienen diferentes posturas. Hermanos, son nuestros hermanos. No es algo por el cual nos dividimos, no es algo por el cual debemos estar separados. Yo no tengo ningún problema que ustedes sostengan una postura muy diferente a la mía. Tienen todo el derecho a estar equivocados, decía mi pastor previo. Hermanos, son cuestiones secundarias. Son cuestiones por las cuales no vamos a pelear. Podemos argumentar apasionadamente. Y lo gozo, lo disfruto. A mí me gusta el debatir cuestiones teológicas. Pero Dios nos libre de enojarnos y dividirnos por tales cuestiones. Amén. El punto es que lo esencial y fundamental debe ser lo que nos une, sin excepción, una fe. Y todo lo demás que no es esencial es lo que nos puede mantener unidos, el entender todo aquello que creemos que nos une. Como he mencionado, una de las cosas que duele bastante, no solo siendo anciano en esta iglesia, pero pastor en general, lo que vemos en la iglesia es de que hay diversidad de iglesias por estas razones triviales. Hay muchas iglesias, muchas denominaciones, a continuo se escucha de divisiones que ocurren. Y a esto podría decir yo dos cosas. Que a pesar de, la iglesia de Cristo está en perfecta unión. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras preferencias, a pesar de nuestros pleitos, de nuestras contiendas, a pesar de que por todo argumentamos, en nada queremos estar unidos, aún así lo que Cristo ha comprado es una iglesia unida. Dos, roguemos a Dios que nos siga ayudando en esto. Es lo que más plaga el corazón del hombre. El estar en desacuerdo, el estar por cuestiones de orgullo, por cuestiones de cualquier otra cosa, que nos siga ayudando para no complicar las cosas más. Que mejor tengamos un enfoque en lo que es la unidad bíblica, que sea nuestra prioridad, el mantenernos unidos con aquellos que nos han amado, que han invertido en nosotros. Se cita bastante a Agustín de Hipona. Él dice lo siguiente, esta frase la van a escuchar tal vez del día de hoy en adelante en todos lugares, porque es lo que debe reinar en la iglesia. Agustín de Hipona dice lo siguiente, en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad, pero en todo caridad. Que nos tratemos en amor. Hay cosas en las cuales son dudosas, que no tenemos con certeza lo que es bíblicamente. Somos seres humanos, no somos Dios, no tenemos el entendimiento de Dios. Cosas que no nos han quedado claras, cosas que tal vez vamos a luchar y vamos a tener diferencias. Y hay libertad en ello. Ustedes, una vez más, pueden creer diferente que yo en estas cosas. Y podemos hablar cómo hemos llegado a la conclusión. Podemos hablar, debemos tener la libertad de hablar de cómo hemos hasta tal vez salteado de postura en postura. Y mantenernos unidos. Porque lo que nos une es lo esencial, la fe que nos ha salvado, el glorioso evangelio, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Un bautismo, un solo Señor, una fe, un bautismo. Y por si no les
queda claro que nos gusta debatir otro punto que también se ha debatido en toda la historia. La pregunta aquí es si Pablo habla del bautismo en agua o si está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y una vez más argumentaría yo que las dos son válidas, porque incluso no se deben separar. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en todo creyente cuando cree en Cristo. Esto es algo que nos une. Es el bautismo que nos une, el bautismo del Espíritu Santo, que el momento en que ejercemos fe, somos bautizados, sellados por el Espíritu Santo, que nos dice Efesios, Pablo en Efesios, que es nuestra garantía. El el enganche. Esto significaría, hermanos, que en todos los que estamos en Cristo, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. No hay creyente genuino que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Hay ciertas denominaciones que enfatizan mucho el bautismo del Espíritu Santo e incluso lo tratan como un evento separado. Que crees y que después eres bautizado por el Espíritu Santo. Y entiendo por qué ocurre, y una vez más, por eso se los menciono. En Hechos vemos, como cuando estudiamos Hechos, ¿verdad? Vemos un poquito esa distinción. Porque estamos atribuyendo, cuando el Espíritu da dones, cuando el Espíritu empodera, cuando el Espíritu entra en las personas para obrar en este tiempo transicional de la iglesia y se unen todos los conceptos. De que uno puede creer y no ser bautizado y después tiene uno que ser bautizado. Sin embargo, las Escrituras son claras que el bautismo del Espíritu es lo que nos sella, es lo que nos salva. Todo creyente ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Compartimos este bautismo. Queda claro, ¿no? Pero otros dirían que es el bautismo en agua lo que nos une. Y después nos dividimos en cómo debe ser eso también. Ahorita lo hablo un poco. Hermanos, el bautismo en agua es lo que testifica a nuestra unidad con Cristo. Siguiendo el tema de lo secundario o terciario, no importa si te salpicaron con agua o si fuiste sumergido completamente, no importa si ocurrió de niño o ocurrió ya de adulto, no importa si fue en el río Jordán o la alberca de un hermano. Lo importante es que al bautizarte te has identificado con Cristo. Has profesado esta unión con su muerte y resurrección por medio del bautismo. Este es el punto de Pablo en Romanos 6. Él enfatiza esta unión, que por medio de este bautismo estamos siendo unidos a la muerte y resurrección de Cristo. Entramos al agua a morir, salimos del agua a nueva vida. Significando lo que la obra redentora de Cristo en nuestros corazones. El bautismo en agua sigue lógicamente el bautismo del Espíritu. El cristiano debe haber recibido ambos. El primero porque es lo que nos salva y el segundo en obediencia al mandato de Cristo, siendo un sacramento divino. Un bautismo nos une. Amén. La fe y el bautismo que hemos considerado el día de hoy, incluso toda esta lista de lo que nos une, depende de quién es Cristo. Todo está ligado a esta verdad. Si por el Espíritu confiesas que Cristo es Señor, somos hermanos. Sin embargo, si el día de hoy tú estás en este lugar y Jesús solo es un buen maestro, un simple hombre que vivió de manera ejemplar, si solo consideras que su único propósito era enseñarnos acerca de Dios, incluso si crees que Él no existió, estás en desunión con Cristo y su iglesia. Jesús es mucho más que un buen maestro, aunque verdaderamente
fue el mejor maestro que ha existido. Amén. Jesús es mucho más que un hombre ejemplar, aunque verdaderamente fue un hombre ejemplar. Jesús es mucho más que alguien del cual solo analizamos para aprender acerca de Dios, aunque verdaderamente aprendemos bastante de Dios al estudiar la vida de Cristo y la enseñanza de Cristo. Cristo no solo es hombre, no solo es maestro, Cristo es Señor. Cristo es Señor, Señor de todos y sobre todo. Hermanos, en Cristo, en la persona de Cristo, lo es todo. Todo depende de Cristo. Les leo Colosenses 16, capítulo 1, 16 al 20, una porción que ya hemos estudiado con Tomás. Colosenses capítulo 1, 16 al 20 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. El señorío de Cristo, la persona de Cristo, ¿quién es Él? De ello depende absolutamente todo. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Quiero ser claro, por si hay duda. Jesucristo demanda adoración, elogio, exaltación, y todo esto por medio de la obediencia. A Cristo se le debe obediencia. Cuando confesamos, cuando nos hemos convencido, cuando se nos ha enseñado que Cristo es Señor, inmediatamente debe ocurrir en nosotros el anhelo a someternos debajo de Él, a entender que a Él se le debe obediencia. Una de las palabras que más ha impactado mi vida en las Escrituras, y no por minimizar el resto de las Escrituras, absolutamente no. Lucas 6:46, noten conmigo. Jesús pregunta, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me nombran Señor? ¿Por qué me dicen Señor? ¿Por qué exclaman, profesan que soy el Señor, pero no hacen lo que yo digo? Para el cristiano, el significado es simple y directo. Si confiesas a Cristo como Señor, debemos vivir como si lo es. El día de hoy veremos qué es andar en unidad. Pero igual, esta unidad de la cual hablamos, de la cual hemos estado hablando en la iglesia, se lleva a cabo cuando el cristiano obedece la palabra de Dios. Cuando todos andamos según su voluntad. Esto significaría que si Dios pide que perdonemos, debemos perdonar. Si Dios pide que nos soportemos los unos a los otros pacientemente, eso hacemos. Si Dios dice no peques en contra de tu hermano o tu hermana, buscamos el no pecar contra nadie. Cualquier cosa que Cristo pide, buscamos hacerlo. Es su expectativa. No podemos, hermanos, no concuerda decir que Cristo es nuestro Señor para entonces andar contrario a su voluntad. Cuando digo que no es
posible, que no podemos, que no debemos, a eso a lo que me refiero. Porque absolutamente podemos en un instante decir que Cristo es Señor y en otro desobedecerle. Pero la expectativa de Cristo es obediencia, que andemos en su voluntad, que busquemos hacer lo que Él pide de nosotros. Y si no lo estamos haciendo, hermanos, si es una tendencia el ir en contra de los deseos de Cristo, si es una tendencia el ignorar lo que Cristo pide, si es una tendencia incluso el enojarnos por todo aquello que el Señor de todos pide de nosotros, es cuestión entonces de una de dos cosas. Arrepiéntete porque estás mal, o analízate porque no estás en Él. Ambas requieren un cambio. Ambas requieren que en nosotros nos estemos convencidos y obremos como es necesario. Cuando el Señor hace la pregunta, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Eso es lo que demanda el analizar nuestras vidas. Bueno, pero ¿por qué digo que Cristo es Señor? Si no vivo como que Cristo es Señor, si no vivo de la manera en la cual habla del señorío de Cristo, ¿por qué digo entonces que Él es Señor? Es la idea. Hermanos, lo que es el concepto, y ahorita entro en un comercial, un paréntesis para aclarar unas cuantas cosas. Hace décadas hubo una controversia muy grande por lo que es el señorío de Cristo. Porque hermanos fieles comunicaban de que era necesario de que Cristo, de que fuera evidente en nuestras vidas de que Cristo era Señor, que la salvación se basaba en el señorío de Cristo. Y muchos dijeron, no, es que esa es una salvación por obras. Esa es una salvación por obras, esa es una salvación por obras. Minimizando lo que el día de hoy estudiamos. Y entiendo, hermanos, quiero ser claro, quiero ser absolutamente claro. Lo único necesario para la salvación es la obediencia a la fe, creer el Evangelio, creer en la obra redentora de Cristo, es lo único. Pero inseparable de esa confesión es el reconocer el señorío de Cristo y vivir como tal. El cristiano es llamado a vivir entendiendo la verdad de que Cristo es Señor, de que Él reina sobre nuestras vidas. No lo hacemos nuestro Señor, Él es Señor. Estamos simplemente reconociendo el señorío y no solo reconociéndolo. Ah, mira qué chido, Cristo es Señor, gloria a Dios. Sometiéndonos a ese señorío, entendiendo que es lo correcto, lo que debemos hacer. Pero si no lo hacemos, si es algo que se mantiene separado de nuestras vidas, les recuerdo una vez más lo que previamente he mencionado. Necesitamos arrepentirnos, correr a Él, clamar a Él, que obre en nuestra mente, en nuestro corazón, para vivir adecuadamente, para vivir a luz de su señorío, pidiéndole que nos ayude a vivir sometiéndonos bajo Él, porque el problema más grande del hombre es nuestro orgullo y la rebeldía cuando hay autoridad. Pero no debe ser así con la autoridad, la soberanía, el señorío de Cristo. Debemos todos someternos bajo su señorío. O dos, no has reconocido su señorío porque estás aparte de Él, no te encuentras en Él. Igual es necesario arrepentirte y clamar a Él por perdón de tus pecados. Hermanos, que el Señor nos ayude en esto, amén. Ahora, si te encuentras en ese lado, si concluyes que no has creído, no te ha interesado el señorío de Cristo, no te ha interesado que Cristo sea Señor sobre tu vida, no te ha interesado que Él reina sobre todos, tú quieres hacer lo propio, quiero repetir lo que he mencionado. Tú no haces a Cristo Señor. Nadie incluso hace a Cristo Señor. Cristo es Señor de todos, Señor de señores, nadie sobre Él, Señor sobre su iglesia, Señor sobre los que creen y Señor sobre el incrédulo. Pero incluso no hay diferencia en el requisito si tú te encuentras apartado de Él. Cristo
igual de ti demanda adoración, elogio, exaltación. Pero igual como del cristiano demanda obediencia, de ti demanda la misma obediencia. Obediencia a la fe, creer en su nombre para ser salvo. La imploración el día de hoy es de que corras a Cristo en arrepentimiento y fe, que por el mismo Espíritu que ha obrado en nosotros, obre en ti a salvación, que confieses con tu boca que Cristo es Señor y que creas en tu corazón. Es importante reconocer el señorío de Cristo. Deja tu orgullo, deja todo lo que a ti te gusta y sométete al que es Señor sobre todos. Leo una cita que ha sido gloriosa y aterradora a la vez. Vayan conmigo a Isaías 45, versículo 23. El Señor dice: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. ¿Qué es esa palabra? El Señor dice que ante mí se doblará algunas rodillas, que ante mí se doblarán pocas rodillas. El Señor dice que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Absolutamente toda rodilla se doblará ante el Señor. Toda persona que ha existido, que existe, que existirá, doblará su rodilla delante de Cristo. Y hermanos, hermanas en Cristo, esto será voluntariamente al ser salvo o a fuerzas por haber permanecido en rebeldía. Será un arrodillar en reconocimiento del único y verdadero Señor, en adoración a salvación eterna, o con rechinar de dientes a tu propia condenación por rechazar el señorío de Cristo. Nuestras vidas son aquellas las cuales hemos recibido del Señor de señores. Todo se lo debemos a Él. Y aún como seres humanos en nuestro pecado tenemos la audacia de pretender que Él no es Señor. El otro día leí una frase bastante interesante, me causó risa pero a la vez aterrador. Dice: cuando se escuche la trompeta, no existirá más un ateo. El Señor se revelará entre las nubes. Se revelará en toda su gloria consumidora, con el único propósito de eliminar a sus enemigos, de poner bajo sus pies a todo enemigo, incluyendo aquel que se rehúsa en creer, y todos nos vamos a arrodillar delante de Él. La gloria sea a Cristo nuestro Señor.